Marina, cuéntanos qué es el asilo y qué podemos hacer nosotros si pues, quisiéramos aplicar ese tipo de visa o de Ok. permiso. Bueno, el asilo es un beneficio inmigratorio como todos los otros beneficios inmigratorios que he explicado y está diseñado para las personas que vienen huyendo de su país de origen o quizás de un tercer país en el cual ellos han ido, no necesariamente el país de origen, en el cual han sido perseguidos, ya sea por un grupo de verdad del gobierno, ya sea, por ejemplo, la policía o la Guardia Nacional, o ya sea algún otro, o las Fuerzas Armadas de ese país, o también por algún grupo, ¿verdad?, que el gobierno no pueda controlar. Y la persona estando en Estados Unidos, eso es bien importante que se explique, porque muchos me han preguntado, ¿se puede pedir el asilo estando desde afuera? No, el asilo se pide o se solicita una vez que la persona esté en el país, esté en Estados Unidos. Eso es bien importante. Me gustaría definir o explicar la diferencia entre refugiado y asilado, porque otras siempre me preguntan, ¿por qué entonces algunas personas pueden aplicar fuera del país mientras que el asilo es para el país? Ciertamente, en el asilo la persona tiene que comprobar que viene huyendo del país, lo cual, entre paréntesis, puede ser una definición de refugiado, pero la gran diferencia entre refugiado y asilado es que el refugiado sí está generalmente en un campo de refugiados afuera del país y está organizado por las Naciones Unidas. Entonces, vemos, por ejemplo, países en África donde, o en Siria, por ejemplo, donde hay campos de este tipo de refugio, en el cual las personas afuera del país hacen un trámite para demostrar que realmente son refugiados, que realmente son perseguidos, y de allí ya ellos entran con esa visa de refugiado. El asilo, aun cuando también tiene que o demostrar que la persona ha sido perseguida y que por eso huye de su país, no es sino hasta que la persona esté dentro de Estados Unidos que puede aplicarlo, solicitarlo al gobierno de Estados Unidos. Hay dos tipos de asilo, Adriana, el asilo afirmativo y el asilo defensivo. El asilo afirmativo es el que tú llegas a Estados Unidos y solicitas físicamente al gobierno de Estados Unidos, es una aplicación, para que tengan ideas, una forma que se llena con las evidencias y se envía al Departamento de Inmigración o USCIS en inglés, UCIS en español. Y ellos pues van a determinar la capacidad de persecución y si hay un miedo creíble, que ya lo voy a explicar en un momento más adelante, para poder aprobar ese asilo. El asilo defensivo es el asilo que se presenta ante el juez de inmigración. Y generalmente se presenta, por ejemplo, cuando la persona llega al país y dice, yo fui perseguida, yo fui amenazada, y inmediatamente lo colocan en un proceso de deportación. O cuando la persona estando dentro del país es detenida por otras razones, lo ponen en un proceso de deportación y la persona como defensa utiliza el asilo diciendo no me pueden enviar a mi país de origen porque yo fui perseguida, porque fui amenazada, porque mi vida corre peligro, ¿ok? Entonces, ¿Cuántas, perdón, me surge una pregunta ahí, ¿cuánta dime. evidencia debería uno traer si decide hacer el asilo aquí, apenas llega uno al aeropuerto o cuando uno empieza el proceso como refugiado desde el país propio? O sea, ¿cuánta evidencia se requiere? Acuérdense que el refugio, vuelvo a explicar, Adriana, porque parece que no se entendió. El refugio no, o sea, la solicitud cuando son refugiados no depende de la persona no va a aplicar ella directamente ante el Ok. gobierno. Es una organización que es las Naciones Unidas, quien tiene campos de refugiados en el exterior y ellos son los que se encargan de hacer esa selección, se Ok. encargan de hacer ese screening. Y es un proceso muy duro, es un proceso de personas que están siendo, por ejemplo, en las tribus africanas, para darte un ejemplo que son desplazadas, una tribu desplaza a la otra y las personas salen sin nada, o sea, están hablando de personas que salen sin ropa, sin comida, sin zapatos, sin nada, y los aceptan en estos campos de refugio, prácticamente donde los tienen aislados, donde los tienen protegidos, les dan comida, les dan todo, y allí es donde se hace ese screen. Ese es lo que es refugiado. Eso no depende de la persona, sino hay una organización que es las Naciones Unidas quien se encarga de hacerlo. El asilo sí es ya personal, o sea, la persona pues lo aplica estando ya dentro de Estados Unidos. Y pues, por supuesto, con la asistencia de un abogado, pero no es una organización la que está controlando todo afuera del país.
Entonces, bueno, ¿cuánta evidencia? La más que se pueda. Es decir, generalmente cuando son, por ejemplo, persecuciones, amenazas, generalmente de eso generalmente no hay mucha evidencia. Lo que nosotros como abogados utilizamos son lo que llamamos affidavits, que son como declaraciones de terceros, declaraciones juradas de terceros, donde estas otras personas que quizás hayan sido testigos de esa amenaza puedan explicar en sus propias palabras qué fue lo que pasó o qué fue lo que vio, qué fue lo que observó para poder corroborar esto. También, por ejemplo, en los países centroamericanos donde existen las pandillas, los Mara, 18, Salvatrucha, ellos utilizan mucho lo que llaman los papelitos, ¿no? Ellos agarran un papel, cualquier papel, una hoja y escriben la amenaza. Si no me pagas tanto, voy a matar a tu hijo. Si no me das tanto a la semana, que es lo que ellos llaman cuota, voy a destruir tu casa, voy a quemar tu casa. Entonces, generalmente la persona se asusta tanto que lo rompe y lo bota, porque dice, bueno, si desaparezco el papel o la hoja que me da, se desaparece la amenaza. No es así, más bien tienen que guardarla, porque eso también comprueba que pues la persona ha recibido alguna amenaza o varias amenazas. Llamadas telefónicas, también en Centroamérica utilizan mucho las llamadas telefónicas, es decir, hay una persona que está caminando en la calle y a veces utilizan hasta el niño, que es lo más triste. El niño llega y tú estás caminando, te llega el niño con un teléfono y te dice, tome, es para usted. Entonces el teléfono pues te deja saber que tienes una amenaza, que tienes que hacer tal cosa, que tienes que dar tanto dinero, que tienes... Entonces eso no es, por supuesto, tú no lo vas a poder grabar, pero posteriormente a esa llamada, generalmente hay llamadas ya al teléfono de la persona. Y lo que hace generalmente es borrarlas porque pues te da miedo. ¿Quién no Claro. le da miedo que te digan te voy a matar o te voy a hacer algo a tu familia o te voy a quemar tu casa? Pero sería bueno tratar de grabar o sacar esa información en un flash drive y pues tratar de mantenerla. Ok. Porque, bueno, los millennials saben mejor que nadie cómo sacar información de un teléfono. A lo Exacto. mejor un flash drive no es lo mejor, a lo mejor de pronto enviarlo por email, yo no lo sé. Pero sí he visto personas que lo han hecho y me lo han traído y por supuesto eso lo hemos incorporado como evidencia. Affidavits, video recording, cualquier información que pueda ayudar, artículos de la prensa, por ejemplo, imagínate en Colombia, creo que pasó, no, ya va, déjame ver porque es que a veces se me mezclan los países, no, en México, que hubo un bus de estudiantes totalmente desaparecidos. Correcto. Y después se estuvo investigando que parece que eran amenazas que habían hecho en contra de las universidades o ciertos grupos que habían hecho terrorismo, ¿no? Entonces, esos artículos salieron, ese evento salió en toda la prensa de México. Y evidentemente, pues uno utiliza ese tipo de artículos para poder más o menos darle como un panorama al oficial de qué es lo que está pasando, que no es un caso aislado, sino que un caso que viene quizás de alguna amenaza que hubo contra esa universidad o alguna amenaza que hubo contra algunos padres, y de allí pues entonces uno construye la historia. Porque realmente lo que hacemos los abogados de inmigración es reconstruir la historia. Acuérdate que los hechos del pasado, evidentemente, que ya pasaron, siempre te dejan huella, siempre dejan aunque sea alguna huella. Y eso es lo que hacemos los abogados de inmigración. Tratamos de conectar todas esas huellas que van quedando para reconstruir esa historia y hacerla creíble para el oficial de inmigración. Ok, ok. ¿Quedó claro? ¿Cuánto? Sí, perfecto y supremamente claro. ¿Cuánto tiempo atrás todavía sirve tener la evidencia? Me explico. Las amenazas empezaron 5 años atrás y pararon de hace un año para acá, decidieron parar, pero yo todavía estoy con esa cosa de que a lo mejor me van a matar o me van a secuestrar o algo así. ¿Tiene un periodo de vigencia o no tiene? Muy buena pregunta. Generalmente no tienes periodo de vigencia, la ley no establece si no aplicas por el asilo en tantos años, ya prescribió. Sin embargo, sí pierde como la credibilidad para un oficial si la persona, por ejemplo, fue amenazada hace 10 años, 6 años, 7 años y nunca salió del país. Tiene que haber ocurrido algún otro evento que haya puesto otra vez en peligro a la persona, que realmente haya hecho que esa persona se haya conectado esa amenaza que hubo hace 5 años con este evento nuevo y que diga, sí, ahora sí va a pasar.
Quizás hace 5 años solo fue una amenaza, pero ya esta es la segunda vez y probablemente sí pase y entonces la persona sale del país. Es lo que generalmente nosotros le preguntamos. Y fíjate, Adriana, que es tan buena la pregunta, porque muchas de las personas que vienen con este tipo de persecución olvidan muchos detalles. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos siempre empiezan por eso, la amenaza más fuerte, la amenaza que pasó hace 5 años, 6 años. Entonces yo siempre les pregunto, pero en 5 años usted estuvo en su país, ¿cómo es que no fue hasta ahora, sino que usted decidió pues salir? Entonces empiezan como a relatarme, ¿saben los hispanos que hablamos como en espiral, no? ¿Sabes eso, no? Que nosotros empezamos por una cosa, subimos, volvemos a bajar, volvemos a subir. Entonces como que no hay una línea directa a diferencia del americano que sí habla muy directo, ¿no? Y construye las oraciones, un párrafo, la idea principal y después se mueve a la otra idea. Nosotros no somos así. Pero las personas que vienen con asilo, que vienen perseguidas, aún tienen muchísimo más miedo y como que bloquean cierta información. Entonces no es sino como hasta la tercera o cuarta pregunta o la tercera vez que le hago es cuando me dice, sí, abogada, le voy a decir la verdad, pasó esto. Ah, Entonces, sí, ciertamente, y me ha ocurrido varias veces. Y otra cosa bien interesante, sobre todo me pasa mucho con los centroamericanos, es que como ellos viven en un sitio donde pues todo lo escuchan, todo lo ven y está prácticamente controlado por las maras, ellos piensan que todavía aquí en Estados Unidos los pueden observar y pueden de pronto escuchar o yo puedo decir algo y lo van a perseguir entonces no a él, sino a la familia que quedó en Centroamérica. Y no es sino como hasta ya casi la hora de consulta, cuando realmente se abren conmigo y me dicen, abogada, ¿usted está segura que todo lo que yo le diga no va a salir de aquí? Y yo le digo, no se preocupe, que aquí no va a salir nada de lo que usted me diga. Bueno, entonces ahí es cuando empiezan a hablar, bueno, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, esto le pasó a mi niña, esto le pasó a mi niño, y entonces es cuando, porque creen de verdad que los van a perseguir todavía, no aquí quizás, pero sí a alguien en su familia que quede todavía en su país de origen. ujú. Entonces, es bien interesante todo lo que uno va aprendiendo como abogado de inmigración, porque no es solo lo que la ley establece, sino también la experiencia que tú vas adquiriendo. Porque yo le digo a mis clientes, yo también aprendo de ustedes. No Ujú, solo yo les estoy ayudando a ustedes, sino que también voy aprendiendo, porque a medida que me van contando las historias, yo voy entonces viendo, oh, no es solo una, son muchas historias parecidas. Realmente ese es el modus operandum que tienen los maras en Centroamérica, por ejemplo. Los carteles en México y pues todo lo que tiene que ver en Colombia con pues, los grupos terroristas, ¿no? Entonces, pues tienen una connotación muy grande cuando me cuentan las historias y yo pues voy observando pues cómo se va presentando, cómo ellos manejan el terrorismo, la persecución en cada uno de los países. ujú. Por eso es tan importante para los que se conectan ahorita, es ir a la fuente, no solamente limitarse por la información, y esto lo repito en cada una de las entrevistas que hago, lo que le dice el compadre, la tía, la abuela, los hispanos somos muy así, o sea, de que vamos y lo que me dijo mi tía, eso es, no, hay que ir a la fuente, hay que ir al especialista, a la persona que se ha tomado el tiempo en dedicarse al tema, a estudiar, a capacitarse y que mantiene al día. Entonces, porque esa es otra cosa. No solamente las leyes, en general todo cambia constantemente, entonces de pronto haces similitudes de algo que sucedió hace 2 años. Ya Claro. igual, ya no es exactamente lo mismo. Entonces, la abogada de migración, Marina Castillo, está ubicada en Winston-Salem y es muy importante el tema personal. Ella contesta y explica el proceso, pero si tiene una pregunta completamente personal, es importante que hagan una cita. Y las preguntas que a mí me han hecho, me acabo de hacer una pregunta, aquí dice, el año pasado mi hermana entró por la frontera con su hija, las dejaron salir para que apliquen por asilo. Quisiera ir a su oficina. ¿Todavía eso aplicaría porque sucedió hace un año? Sí, bueno, esa era la otra parte del asilo que quería pues explicar. Ok. Realmente después que la persona entra al país, porque lo que habíamos hablado era cuánto tiempo tenía la persona para realmente de pronto huir de esa persecución o de esas amenazas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de cuánto tiempo tiene la persona para poder aplicar al asilo. Generalmente es un año. Una Oh, persona tiene un año para poder aplicar estando ya en Estados Unidos. O sea, desde el momento que la persona entra a Estados Unidos, tiene 365 días para poder aplicar por ese asilo. Si ya ha pasado un año, pues hay excepciones, como siempre lo repito.
toda regla tiene su excepción. Y evidentemente hay excepciones a la regla de presentar un año. Por ejemplo, en los niños que han venido menores de edad, que es lo que llaman unaccompanied children, son los niños que vienen solos, esos no opera el año. Ya hubo una demanda en la cual hubo un arreglo con el Departamento de Inmigración y ellos aceptaron que para ellos definitivamente no había prescripción, porque pues son niños que vienen solos, niños que necesitan mucha ayuda y realmente ellos en su mente no están, oh, voy a tener 365 días para aplicar por asilo, sino cómo sobrevivo en este país, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pudiera ser una excepción, como por ejemplo, si la persona pues tuvo un accidente, si alguien en la familia que está acá en Estados Unidos pues no de pronto no lo pudo llevar a las cortes, o sea, hay muchas excepciones que se pueden aplicar para ese año, pero por supuesto depende de cada caso y pues yo siempre digo, es preferible aplicar a no aplicar, porque evidentemente cuando así sea después del año, eso se llama asilo por cambios de circunstancia. En el caso que estoy hablando ahorita sería excepciones a las razones por qué no apliqué en el año, pero adicionalmente a eso, también hay asilos por cambios de circunstancia, es decir, cuando una persona está aquí 10 años, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, no tiene estatus legal. Y de pronto en su país, vamos a nombrar Chile, por decir un país X, hay una persecución específica contra los miembros de la familia, ¿verdad? Y evidentemente hay una posibilidad de que miembros de la familia puedan ser perseguidos o quizás torturados, etcétera. Allí se abre también otra opción para los aplicantes para poder decir, ok, ya pasó el año, ya tengo 10 años en este país, pero por cambios de circunstancias en mi país de origen, no es posible que yo me devuelva ahora o que ustedes me devuelvan, si es un caso ya de deportación, porque esto está pasando en mi país con mi familia o con mis vecinos o con alguien que está muy cercano a mí y probablemente me pase a mí si ustedes me devuelven. Entonces, hay un tratado internacional que impide, y Estados Unidos forma parte de ese tratado internacional, que impide a los países enviar una persona y de ahí se trata todo lo del asilo. De vuelta a su país de origen, si esa persona llega a demostrar que fue perseguido o que probablemente sea perseguido en el futuro. Y eso es lo que se prueba en el asilo con circunstancias cambiantes o con cambios de circunstancias. Tengo una pregunta y es que la semana pasada salió que el presidente está reevaluando en temas de inmigración todo lo que tiene que ver con el asilo. ¿Qué cosas podría estar reevaluando? ¿A qué se refieren con eso? Bueno, realmente son muchos, pudiéramos hacer un programa completo de eso, pero lo que te puedo decir por encima es que, bueno, el asilo siempre ha sido una aplicación que no tiene ninguna tarifa gubernamental. Es decir, cuando el asilo se presenta, el aplicante no tiene la obligación de pagar, por ejemplo, como cuando hace un pago de una petición familiar, o como cuando hace un pago de un DAC, o como cuando hace un pago de un TPS, ¿no? Es decir, es cero. Entonces, eso se está reevaluando. Esta administración quiere colocarle un fee, Oh, inclusive es como una escala de fee, dependiendo del tipo de asilo. Eso es una de las cosas que están evaluando. Están evaluando bastantes tópicos. Ahorita no, apenas lo publicaron. Ellos siempre para las regulaciones tienen como un periodo de 30 días aproximadamente que las personas, cualquier persona puede hacer comentarios. Por supuesto, generalmente son los abogados los que hacemos los comentarios porque somos los que más sabemos. Y después de esos 30 días, entonces la regulación depende de los comentarios que reciban pro y con, se hace una evaluación y después de esa evaluación, entonces se decide si la regulación va a ser aceptada o no va a ser aceptada. Entonces tenemos tiempo, de hecho, te invito a que hagamos un programa porque sí son varios puntos, son muchos puntos y pues me encantaría poder conversarlo. ¿Viste cómo vamos ¿Cómo, sacando los temas? cómo vamos enlazando el uno con el otro para los que Sí, nos porque escuchan? si empiezo, pues no, voy a dejarlo como la mitad y son muchos puntos que me gustaría pues tratarlos de explicarlos de la mejor manera.
Sí, sí, Pero sí, no. bueno, Y ajá. para los que nos escuchan, es verdad, con Marina hemos empezado a desarrollar algo que salió como un proyecto y que cada semana está creciendo, creciendo, creciendo y se ha vuelto algo bien bonito, tanto para ella como para mí, porque nos gusta muchísimo ayudar a la comunidad. De eso se trata y a este mundo vinimos prácticamente a eso, Claro que a sí. servir. Claro. Entonces, ha sido algo que hemos ido como creciendo, como que lo hemos ido desarrollando y este muñeco que empezó con plastilina, mira ya Ajá. cómo va cogiendo forma, Ya va agarrando forma. va agarrando forma y la Bueno, verdad, los dos sigo con el asilo. Entonces, bueno, vamos a hablar de miedo creíble, ¿no? Uno de los... dime, Adriana, tengo disculpa. aquí 4 preguntas. Ok, dale. Ok, una vez obtiene el asilo, ¿en cuánto tiempo me pueden hacer residente o ciudadano? Perfecto, buenísima pregunta. Ya me fui al final, pero bueno. Imagínate que ya probaste tu miedo creíble y probaste tu persecución y todo salió bien, fuiste a la entrevista, te dieron tu asilo. Al año siguiente ya puedes aplicar por la residencia permanente. Ok. Y después que aplicas por la residencia permanente, ¿verdad? A los 5 años, entonces puedes aplicar por tu ciudadanía. Ujú. Ujú. ¿Y estamos cumpliendo esos tiempos o han habido cosas que por la administración nueva esos 5 se volvieron 7? No, no, sí, evidentemente sí hay un poquito de dilatación, pero no es mucho más de 5 años. Por ejemplo, cuando la persona realmente, el permiso de trabajo que le dan el asilo es por 2 años, ¿ok? Pero la persona sabe, porque la misma carta lo dice y el abogado le dice, mira, al año usted puede aplicar ya por su residencia permanente. Evidentemente, si la persona espera más tiempo del año, sabiendo que al año ya puede aplicar, aun cuando su permiso de trabajo dure 2 años, ya ahí se va corriendo un año para que pueda ser residente permanente, ¿cierto? Entonces yo generalmente les digo, mira, aprovechen, ahorita las regulaciones están así, no sabemos mañana cómo van a cambiar, así que aprovechen al año, 365 días, es más, busque al abogado 3 meses antes, que es más o menos 2 meses o 3 meses se toma preparar todo, para que ya a los 366 días usted mande esa aplicación. Y evidentemente eso se tarda de 6 a 8 meses y cuando ya la persona sea residente permanente, ahí empiezan a contar los 5 años. O sea que estamos hablando de si la persona realmente aplica al año después de haber obtenido el asilo, estamos hablando de unos 5 años, casi 6 años para hacerse ciudadano americano. Imagínate, y desde el momento en que uno aplica y le dan el asilo, inmediatamente le dan a uno el Social Security y puede trabajar. Le dan un permiso de trabajo, ese permiso de trabajo, realmente voy a aplicar porque me fui como al final. Una vez que la persona aplica el asilo, a los 5 meses puede aplicar por un permiso de trabajo. Esa es una de las bondades del asilo. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de la U-Visa dijimos, no, lamentablemente no te van a dar un permiso de trabajo y tienes que esperar no sé cuántos años hasta que se decida? Aquí no. La misma ley otorga la posibilidad a la persona de aplicar a los 5 meses por su permiso de trabajo. O sea, ese permiso de trabajo lo va a mantener siempre que, por supuesto, lo renueve. Generalmente lo dan por un año mientras el proceso está pendiente, mientras el caso lo estén procesando. Pero al final, cuando el asilo lo otorgan, le van a dar un permiso de trabajo que es diferente, con otra categoría diferente, porque ya es una persona asilada, se lo van a dar por 2 años. Y al año puede aplicar por esa. Es decir, la persona ya una vez que aplicó desde que su caso estaba en proceso por su permiso de trabajo, vamos a hablar de un permiso de trabajo temporal para darle un nombre, ya la persona desde ese momento puede obtener su Social Security, porque ya al tener el permiso de trabajo simplemente se va a la oficina del Seguro Social, se muestra el permiso de trabajo, se muestra, por supuesto, se llena la forma y la administración, el Seguro Social, otorga la tarjeta del Seguro Social o el número del Seguro Social a la persona. Ok. Y después de obtener el asilo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar por si algo volver a regresar al país de origen? Digamos que Ay, esa es la pregunta que todos me hacen y la pregunta que siempre les digo. Al país de origen no se puede regresar hasta que la persona se haga ciudadana americana. Porque wow. inclusive cuando la persona se hizo residente del país, residente permanente, hay un riesgo que si tú vuelves a tu país de origen, te puedan revocar esa residencia permanente. Por eso se supone que tú dijiste que tenías miedo de ir a tu país, que te estaban persiguiendo, que tu vida corría peligro y de pronto como que te vas de vacaciones y eso no es algo que se pueda como que esconder.
Muchos me han dicho inclusive, ay, sí, por ejemplo, en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, y si me voy a Colombia, después me voy Me por paso la frontera, caminando. yo le digo, es un riesgo que yo no tomaría, yo personalmente no tomaría, porque imagínate esperar 3, 4 años que te den tu asilo, te lo dieron, y de pronto ya eres residente permanente y lamentablemente te agarraron en la frontera, te sellaron tu pasaporte, porque pasa, puede ser que pase, no sé, a menos que seas un veterano de meterte por otros caminos verdes, pero pasa y te quedó tu pasaporte. Lo primero que te piden en la ciudadanía, o una de las cosas que te piden en la ciudadanía, déme la copia de todas las páginas de su pasaporte. Yo quiero saber a dónde usted ha ido. Imagínate. Entonces, una vez que se aplica la ciudadanía y la persona tenga ese sello allí, va a haber un gran problema. O si la persona entra al país y el oficial del Customs Border and Protection, que es CBP, los que están en el aeropuerto, ven que tiene una entrada al país, también puede haber un problema, porque No, ahí inclusive el mismo oficial puede poner a la persona en deportación. mejor dicho, no Entonces, sale. es un riesgo que no recomiendo y siempre les digo, mira, por muchas ganas que tengan de ir del país, por mucho que las cosas hayan cambiado, porque claro, para que un asilo lo aprueben o no lo aprueben o den la decisión, puede pasar 3, 4 años, 5 años. Puede ser que las circunstancias hayan cambiado, pero el respetar las leyes de Estados Unidos empieza desde el momento en que tú aplicas por el asilo. Entonces, si no respetas las leyes de Estados Unidos, ya los riesgos, pues, evidentemente pueden ser bien fatales. ¿Y en qué momento yo puedo aplicar a la licencia de conducir? Inmediatamente me apruebo. Inmediatamente que obtengas tu permiso de trabajo. Ahí ya puedo Eso aplicar. va junto. Llega el permiso de trabajo, obtienes tu Social Security y de ahí la licencia de conducir. Ok, perfecto. Y para aplicar el asilo me hacen la pregunta, ¿puedo aplicar si fue víctima de delincuencia organizada o delincuencia común? Buenísima esa pregunta. Acuérdate al principio cuando dije que solamente podía aplicar asilo las personas que podían comprobar que era un grupo o sea, que la persecución venía de un grupo de parte del gobierno o de un grupo que el gobierno no pudiera controlar. Entonces hay ciertos grupos que parecen que son como delincuentes, como lo está llamando la persona que tiene la pregunta, pero que ya están reconocidos por Estados Unidos como grupos que el gobierno del país de origen no ha podido controlar. Ahí tenemos a las maras, tenemos a los carteles, tenemos a los grupos terroristas. Hay ciertos grupos que a pesar de que sí, su constitución es totalmente delincuencial, que su constitución es simplemente como lo que llamarían aquí un grupo de mafia, ellos ya están reconocidos por Estados Unidos como un grupo que el gobierno de origen por ejemplo, en Centroamérica los maras, en México los carteles, en Colombia los grupos terroristas, no ha podido controlar. O sea, ellos prácticamente controlan al gobierno o son parte inclusive del gobierno. Y hay muchas razones por las que no se pueden controlar estos grupos. Pero sí, habría que saber cuál es ese grupo y aquí me voy a dar otra de mis experiencias. Muchas veces las personas que son perseguidas tienen miedo de preguntar. Entonces me dicen, no, se llama el grupo. Ah, es que no sé cómo se llama, pero mire, si usted le pregunta a alguien, eso lo saben, porque nosotros encima de nuestros países, todos sabemos, todos conocemos, pero todos callamos, sobre todo cuando son cosas así. Entonces, sí me han llamado posteriormente y me han dicho, está el grupo, ¿verdad? Porque a veces en ese momento no se recuerdan o porque simplemente bloquean esa información o lo que sea. O preguntan a mamá o preguntan a papá que está en el país de origen. Y ahí con ese grupo, con ese nombre de grupo, ya uno hace una búsqueda para saber si es un grupo de estos grupos que está reconocidos por Estados Unidos como grupos terroristas o como grupos de pandillas, etc. Ok, aquí va la última pregunta que ya se nos va acabando el tiempo y es, pero si obtengo el asilo, ¿puedo salir de vacaciones a otros países mientras no vaya a mi país de origen? Mientras el asilo esté pendiente, lo único que puede hacer, si obtiene el asilo o mientras el asilo esté pendiente, la persona no puede salir del país sin un permiso de viaje. ¿Ok? La única forma de salir del país es cuando ya la persona tenga la residencia permanente, la green card, que Sí. llaman. Allí es cuando la persona sale del país sin ningún tipo de permiso. Pero mientras el asilo esté pending o ya la persona tenga el asilo y esté en ese proceso de un año esperando para poder aplicar por su residencia permanente, la persona tiene que salir solo con un permiso de viaje y yo no lo recomiendo
porque los permisos de viaje realmente son bastante estrictos para poder ser aprobados. Por ejemplo, cuando la persona, por ejemplo, tiene una herencia que nadie más la puede cobrar en el país sino la persona, porque por las leyes de su país tiene que ser personal. O cuando la persona de pronto, un familiar muy cercano, su mamá, su papá, tienen una enfermedad mortal y pues la persona, cuestiones así, que es lo que llaman permisos de viajes humanitarios, son los que probablemente el gobierno de Estados Unidos apruebe, pero generalmente solo porque quiero ir de vacaciones, no. Esos permisos de viaje no los dan. No, no existen. Y cuando obtiene uno, si el que está perseguido es el esposo o la esposa, viene una familia completa, ¿le van a dar a todos los documentos? Buenísima pregunta. El aplicante principal puede solicitar o puede colocar dentro de su proceso como derivativo a los esposos y a los hijos menores de 21 años. ¿Ok? Oh, Entonces, si los niños son mayores de 21 años, ya ellos tienen que, bueno, no son niños, son los hijos, ya ellos tendrían que aplicar por su proceso individualmente. Pero si son menores de 21 años, incluyendo niños de 20 años y medio, pueden ser incluidos dentro del aplicante principal, del proceso del aplicante y lo que principal. importa es la edad en ese momento, así el proceso se muere, ya tiene 22 o 23. Exactamente. Uh-huh. Ok, pues muy buena información, Marina. Yo creo que ya cada vez voy entendiendo todo el tema de inmigración. Muchísimas gracias por tu tiempo. Importante para los que nos escuchan es que el próximo miércoles la abogada de inmigración Marina Castillo va a estar contestando todas sus preguntas. El próximo miércoles a las 9 de la mañana la abogada Marina va a estar contestando todas sus preguntas. O sea que eso es buenísimo. Eso, que el evento lo creamos ahorita y para que ustedes tengan la oportunidad de compartir el evento para que más personas puedan obtener el servicio de poder estar aquí y recibir información directamente de una abogada local, ¿ok? Entonces es bien importante. Muchísimas gracias, Marina, por toda la información. Quiero decir algo con respecto a las preguntas. Por razones de privacidad y confidencialidad, yo no puedo responder preguntas directas. Es decir, si alguien me pregunta, bueno, yo me vine a Estados Unidos porque me pasó esto y yo no, tiene que ser en general. Si una persona le pasó esto y esto y esto, ¿qué posibilidades tiene? Yo puedo contestar, porque es en general, es como una tercera persona, pero no puedo, por razones de privacidad, yo no puedo compartir la información de una persona con otra persona y menos en público. Y menos en Entonces, público. por favor, les pido que las preguntas sean en forma general. Claro, es bien importante eso, nada específico, todo general y la respuesta también será general. Si ya definitivamente quieren hablar un tema ya más en privado y más específico, pues la abogada de inmigración la pueden llamar a hacer una cita, la cita vale $100, ¿correcto? Sí. Uh-huh. Vale $100 y la pueden llamar a hacer una cita. De todas maneras, muchísimas gracias, Marina, por este tiempo. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchísima información. Mañana va a estar Martín hablando de los últimos cambios que el gobierno ha dado con el préstamo de PPP, que es el de Payroll Protection Program. O sea que mañana también la información va a ser bastante importante. Espero se estén cuidando a los más vulnerables, poniéndose su tapabocas, cuidándose. Muchísimas abrazos a todos, bendiciones. Feliz día. Gracias, Marina. Gracias, Adriana. Gracias a todos los que se conectaron. Feliz día y cuídense, como lo dice Adriana. Es hora de cuidarnos todos. Ok, bye. Bendiciones.